Entonces, creo y les pido por favor que si lo que estoy diciendo no es correcto, me lo hagan saber. Según lo que yo recuerdo, la última clase nosotros llegamos a plantear, llegamos a repasar el teorema de Fubini para integrales triples en una región particular que es esta. Habíamos charlado sobre que hay en realidad 6 regiones simples en R3 y habíamos resuelto este ejercicio que acá parece como que está resuelto, ¿no? Acá está planteado. La integral, incluso la hicimos con el máxima. Y después de esto no vimos más, ¿no? ¿Está bien lo que digo o seguimos viendo otras cosas? ¿O ustedes tampoco se acuerdan? No, no, vimos hasta ahí, profe. Bueno, muy amable. Gracias. Gracias, gracias. Bien, entonces, ahora sí. Continuamos. Me parece, vamos a pensar en este ejemplo, porque me parece que está bueno para mirar un poquito el tema de las regiones, de cómo pensar en R3 los recintos de integración, por qué hay 6 diferentes, bueno, etcétera. Entonces, acá nos dicen que la figura esta, que es como una pirámide, ¿no? Que tiene base rectangular, una región sólida con función de densidad de masa, esta fórmula que está acá, 3x por z más y al cuadrado. Plantear, dice acá, las 6 integrales que calculan la masa de la región, que se obtienen cambiando el orden de integración. Bueno, claramente no voy a plantear las 6 integrales porque estaríamos un buen rato y no tiene mucho sentido. Lo que vamos a hacer es elegir una, plantearla y les dejo de tarea, por supuesto que como toda tarea es optativa al que tiene ganas o al que piense que lo necesita, plantear las otras que restan, ¿no? Las otras 5 serían. O alguna más, qué sé yo, por ahí. Una más o dos. Bueno. Entonces, el sólido está encerrado por planos. Está en el primer octante, tiene 2 planos inclinados, que son estos que están acá, y después los planos coordenados, ¿no? ¿Cuál voy a hacer yo? Bueno, primero pensemos así rápidamente de dónde saldrían las 6. Bueno, esto tiene que ver por dónde proyectás el sólido. Entonces, vos, por ejemplo, podés proyectar el sólido en el XY. Eso significa que vas a integrar primero respecto de Z. Ahora, cuando vos proyectás en el XY, lo podés hacer de dos formas. Lo podés ver como una región plana X simple, significa que vas a integrar primero respecto de Y y por último respecto de X. O Y simple, significa que vas a integrar primero respecto de X y después respecto de Y. Acá generamos 2 de las posibles 6 integrales que uno puede construir para resolver este problema. La otra posibilidad sería, si uno lo piensa, sin hacer algo mecánico, me refiero a permutar estos 3 elementos. Si nosotros permutamos estos 3 generamos 6 cosas, que son las 6 integrales, pero pensémoslo sin hacer solamente la permutación, que es una cuestión mecánica. Bueno, en vez de proyectar en el XY, los últimos 2 te dicen dónde proyectaste. Podemos proyectar, por ejemplo, en el ZX. Entonces significa que primero vamos a integrar respecto de Y. Porque si vos proyectás en el ZX, significa que la que estás viendo como función, que depende de Z y de X, es la Y. Entonces esa es la que vas a empezar a integrar. Después, el mismo razonamiento que antes. Proyectado en el ZX, vos tenés 2 posibilidades. X simple o Z simple, ¿no? Si es X simple, vas a integrar primero respecto de Z y después respecto de X. Y si es Z simple, primero respecto de X y después respecto de Z. Bueno, y la única que nos quedaría es esta. Y acá tendríamos, por ejemplo, primero así y después así. Bueno, acá están las 6 integrales.
Estos son los 6 órdenes diferentes en los que podemos integrar. Vamos a elegir uno cualquiera. Bueno, yo voy a elegir uno cualquiera. Vamos a elegir, por ejemplo, voy a elegir este que está acá. Elijo este porque me parece que es uno de los que genera una integral que es un poco más complicada, solamente porque hay que dividirla en dos nada más. Bueno, entonces voy a proyectar en el XY y voy a ver a la región proyectada en el XY como Y simple. Entonces, si uno mira esto y ve la... O sea, voy a poner... Entonces, la primera es proyecto... O sea, no digo nada, directamente pongo el orden. Es dz, dx, dy. Esa es la que voy a hacer primero. O sea, primero respecto de y, después respecto de x y después respecto de z. Eso significa que proyecto en el XY. Y la proyección de este sólido en el XY claramente es un rectángulo. Es un rectángulo que, ¿cómo lo sacamos? Bueno, tendríamos que ver dónde los planos cortan, pero no es difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, este plano corta en Z1 y X1. Y este planito de acá atrás, este, corta en, obviamente, Z igual a 1 y I igual a 2. ¿No? Sale de mirar esto, ¿no? Dividís todo por 2, te queda I sobre 2 más Z igual a 1 y acá nada. Entonces, ya sabemos que la X tiene un 2, la verdad que me quedó horrible. Entonces, estas son ya las manías que uno va teniendo porque es una figura de análisis y bueno, tenés por qué estar haciendo una cosa muy fidedigna, pero bueno, tampoco algo. Entonces acá tenés el número 2 y acá tenés el número 1. La región en general de integración se la ve muy fácil, porque es un rectángulo y es lo más parecido a integrar en un intervalo en análisis 1, ¿no? Todo va entre constantes. Pero el problema está no en la región de integración, sino en el techo que tiene el sólido cuando lo veo apoyado acá. Si uno mira, va a ver que depende en qué sector de este triángulo, de este rectángulo esté parado. Si mirás para arriba, vos vas a ver o un plano o el otro. Esto uno lo ve muy clarito cuando ve que este plano que está acá, que es el plano, digamos, que corta al sólido en dos partes, genera dos regiones. A este rectángulo lo dividimos así y vemos que, por ejemplo, este, que lo podemos llamar R1, que sería este que está acá, al recorrer Z entramos por 0 y salimos por este plano. Salimos por el plano este que está acá, que es X más Z igual a 1. Mientras que si estamos en esta otra región, en este otro triángulo, en R2, Z entra por 0, pero... Perdón, ¿alguien quiere hacer alguna consultita? ¿No? Bueno. Porque por ello... Bueno, entonces ahí nos damos cuenta que hay que dividir en dos regiones, pero no por la región de integración, sino por el sólido de integración en R3, que tenemos techos diferentes. Bueno, entonces, habiendo dicho esto, directamente ya ahora vamos a pensar en R1 y en R2 como regiones Y simples. ¿Por qué? Y porque ya decidimos este orden de integración. Entonces las vamos a ver como Y simples. ¿Qué significa? A ver, empecemos con R1. En R1, R1 vamos a ver como Y simple. Entonces, para recorrer la región R1, Y tiene que ir entre 0 y 2. Y en el sentido creciente de las X, la X a la región R1 entra por esta recta
que la vamos a escribir. Me parece que sale mentalmente, no tenemos que hacer grandes cosas para ver que esta es la recta que tiene pendiente ¿cuánto? 1, 2, ¿no? Tiene pendiente 2, o sea, y es igual a 2x, o lo que es lo mismo, x es igual a y sobre 2, ¿no? Es la ecuación de esa recta. Bueno, entonces la x entra al triángulo por esta recta, por y dividido 2, y sale por x igual a 1. Ahí ya tenemos recorrido al triángulo R1 en forma y simple. Para terminar, digamos, ya podríamos ponerle los valores de z. Ya dijimos qué pasa con z. Z en R1 entra por 0 y sale por, y acá tenemos que despejar a z en función, a todo en función de, a z en función de las otras variables, o sea, z va a ser 1 menos x, y acá vamos a poner, ¿no? Esto es z igual a 1 menos y sobre 2. ¿Está bien? Entonces ya tenemos acá 1 menos x, es el plano por donde sale, ¿no? Si estás parado acá, cuando vas de abajo hacia arriba, entras por 0 y salís por este plano que tiene esta ecuación. Y cuando estamos en la otra parte, o sea, en R2, entonces ahí tenemos que los límites de la y siguen siendo de 0 a 2, ¿no? Porque ahora estamos en el triángulo este, ¿no? De 0 a 2, pero ahora en el sentido creciente de las x, la x entra por 0, y sale por esta recta, por y sobre 2. Pero ahora cambia también z, porque z ahora tiene otro techo para salir, no tiene el plano este, tiene el plano este que está acá, ¿no? El plano este que está acá, que es el plano que tiene ecuación este, 1 menos y menos 2. Entonces entra por 0 y sale 1 menos y sobre 2. Bueno, listo, ya está. Entonces ahora directamente decimos la masa del sólido, que no le pusimos nombre, le podemos poner K. Llamo K y no R porque se entiende que R son las proyecciones de K, ¿no? K es esto, K es el sólido en R3, ¿no? Entonces la masa de ese sólido va a ser, sería la masa de K1 más la masa de K sub 2. Y estamos usando una de las propiedades de la integral, que es la propiedad aditiva, ¿no? Tuvimos que dividir al sólido en dos cachos y calcular la integral en cada una de ellas por separado y sumar. Bueno, y ahí vamos planteando la integral. Entonces, esto va a ser la integral entre 0 y 2 cuando le toque a la y, de la integral entre y sobre 2 y 1 cuando le toque a la x, de la integral, acá tengo que poner la función de densidad de masa, que la vengo a buscar por ahí, y está acá arriba, 3xz más y cuadrado, 3x por z más y al cuadrado, y respecto de z, que es el primero que vamos a integrar. ¿Desde dónde hasta dónde? Desde 0 hasta este plano. Más, ahora tengo que usar estos límites. La integral entre 0 y 2 cuando le toque a la y, la integral entre 0 e y dividido 2 cuando le toque a la x, la integral de la misma función, que es 3x por z más y al cuadrado por diferencial de z entre el plano z igual a 0 y el plano 1 menos y sobre 2. Bueno, y ahí tenemos entonces uno de los 6 planteos posibles. Bueno, ahí entonces les dejo, si tienen ganas, de hacer los otros. Algunas aplicaciones rápidas de las integrales simples, de las integrales triples, perdón. Bueno, el volumen. Ya habíamos visto, porque lo hicimos la clase pasada, que gracias a que definimos la masa de un sólido con una integral triple, en particular podemos usar ese concepto para calcular volúmenes, ya que un sólido con función de densidad de masa constante igual a 1, físicamente su masa coincide con su volumen.
Así que, como caso particular de las integrales triples, podemos usarlas para calcular volumen. ¿A quién tenemos que integrar? A la función constante 1. Y el concepto es este. Estamos calculando en realidad la masa de algo que tiene función de densidad constante igual a 1. Entonces coinciden numéricamente los dos conceptos. Es directamente la masa, el volumen. Después tenemos la masa propiamente dicha, cuando vos no tenés función de densidad de masa igual a 1, que es una función cualquiera. Bueno, entonces tenés la integral triple de esa función. Tenemos que tener cuidado, esto lo digo, aunque ustedes ya por ahí lo saben, que no tenemos que confundir los tipos de integral en los tipos de problema que voy resolviendo, porque algunas veces uno se confunde, por ejemplo, con el volumen. El volumen de un sólido vos lo podés sacar mediante dos estrategias. Podés calcularlo, el tema del volumen lo podés calcular como una integral doble en una región plana. Lo que pasa es que tenés techo menos piso, ¿no? Este sería la estrategia para calcular volumen con una integral doble. Ahora, si querés calcular un volumen usando como estrategia una integral triple, entonces es una cosa diferente. Vamos a integrar directamente, no en una región plana, porque en la región plana vos vas a integrar la resta de estas dos funciones, que es el techo menos el piso, y la región plana es la proyección de estas dos funciones en el plano donde vos proyectes. Acá vos vas a integrar directamente en el sólido y vas a integrar a la función 1 y por el elemento de volumen. Entonces son estrategias diferentes que obtenés el mismo resultado. Eso lo podés aplicar si es un problema de volumen. Un problema de masa, ya no. Vos no es que vos podés elegir calcular la masa de algo con una integral doble o una integral triple. No. Ahí, insisto con esto porque estoy corrigiendo justamente parciales de ahora, de la parte de integración de la cursada esta virtual. Y bueno, y siempre uno encuentra este tipo de confusión. Te piden la masa de un sólido y pones por ahí una integral doble. La integral doble sería la masa de una placa. Ahí vos te tenés que dar cuenta del tipo de región a la cual te están pidiendo la masa. Porque masa te pueden pedir de un sólido, de una región plana o de un alambre, de una curva. O sea, hay tres objetos dimensionalmente distintos. Una curva que tiene longitud pero no tiene área, una región plana que tiene área pero no tiene volumen, y un sólido que tiene todo, digamos, que tiene volumen. Entonces ahí cada una, si te piden masa de esas tres cosas, tenés que usar una integral distinta, una integral de línea de campo escalar, una integral doble o una integral triple respectivamente. Ahí no puedo elegir, bueno, a ver, quiero hacer una integral triple. No, ahí es el ejercicio ya impone un tipo de integral. Por favor, tengamos eso en cuenta. Bueno, los momentos estáticos de un sólido respecto de los planos coordenados, como una de las aplicaciones clásicas de las integrales triples en física. Si vos tenés entonces un sólido, que lo dibujo así, tipo algo así, como una piedra, y tenés función de densidad de masa delta, entonces tomando cada punto x y z del sólido, que se llama K, y acá no sé por qué pongo K y acá pongo D, bueno, estas son cosas que tengo que arreglar. Bueno, entonces el momento que produce este objeto respecto de cada plano coordenado es multiplicar a la densidad en ese punto por la coordenada que lo separa del plano respecto del cual estás calculando el momento. Entonces, por ejemplo, el momento respecto del plano y z, tenés que ver cada punto
punto que lo separa del IZ, ¿no? Y del IZ lo va a separar justamente la coordenada en X, ¿no? Entonces, no digo la distancia, porque acá técnicamente no es la distancia, porque va a depender, porque el momento tiene que ver con un sistema de referencia. Entonces, si el objeto está en algún lugar donde la X es negativa, y vos vas a tener que multiplicar por el número ese negativo, que no es distancia, porque es negativo. Y bueno, y lo mismo acá, ¿no? El momento respecto del plano XZ sería esta coordenada, la coordenada de ese punto al plano XZ es la coordenada Y, fíjate cómo ahí aparece multiplicando la Y, y finalmente el momento respecto del piso, del plano XY, es multiplicar a la densidad por Z. Bueno, y ahí tenés tres integrales triples que calculan los respectivos momentos. Cuando tenés los momentos y querés calcular el centro de masa, simplemente haces los cocientes entre cada momento y la masa. Esos cocientes generan un punto, ¿no? Las coordenadas de un punto, y ese punto es el centro de masa del objeto. Bueno, acá también tenés momentos de inercia respecto de los ejes coordenados, momento polar, bueno, pero estas son cosas. Este es un ejercicio, a ver, déjame ver, te dan planteada una integral, no conoces a la función y te dice que la región, nada, acá está planteada una de las posibilidades para la función f, que es cualquiera, no importa, porque acá el ejercicio tiene que ver con el cambio en el orden de integración, y acá está el sólido, ¿no? Acá ya hay elegida un orden de integración. ¿Cuál es? Y acá lo vemos claro. Respecto de z, o sea, se proyectó en el xy, y a esa proyección se lo vio como x simple. O sea, la proyección de esto en el xy, ahí fíjense que están todas las ecuaciones. Bueno, acá lo que te piden es que, bueno, reescribas la integral como la integral iterada equivalente en los otros 5 órdenes, que nosotros ya hicimos intentamos uno parecido antes, así que este es más de lo mismo, digamos. Pero si tienen ganas de hacerlo, acá lo dejo para practicar. Y acá vamos a la fórmula del cambio de variable. Esto lo vemos rápido porque nos tenemos que concentrar en los dos cambios de variable que los que se usan en la práctica, que son en las integrales triples, coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas, respectivamente. Bien, pero como fórmula, porque esos son dos casos particulares, ¿no?, de una fórmula general, te dice que, a ver, vamos a pensarlo. Vos tenés dos regiones, que es W estrella y W. Dos regiones en dos espacios distintos. Pensemos, por ejemplo, que tenemos un problema que es de integrar en esta región W. Necesitamos integrar a una función acá, en esta cosa que tiene, no sé, parece como una burbuja. Bueno, no sé, esto, un sólido, imaginemos. Entonces, el problema es que hay una función f, que depende de x, de y, de z, y el problema que tenemos está acá, en este espacio, y es calcular la integral triple en W de f de x, y z, y acá en vez de poner diferencial de volumen, que ahí no sabés quiénes son las variables, voy a poner de x, de y, de z. Acá no estoy poniendo un orden de integración, porque acá todavía nadie decidió ningún orden, es directamente, esto es el diferencial de volumen. Ahora, vamos a suponer que esta región donde yo tengo que integrar es la imagen por medio de una transformación de otra región en otro espacio. O sea, hay una transformación T, que si uno la tiene que escribir con todas las letras sería T, que depende de U, de B y de W. Y es un campo vectorial. A cada punto de R3 de este espacio le asigna un punto en R3 de este espacio. A cada U, B y W le asigna un X y Z. De manera tal de que todos los puntos que están en esta región van a parar a todos los puntos que están en esta región. Y
¿Cuál es la forma de escribir a la transformación? Bueno, la variable x va a depender de u, de v y de w. Después tenés a la variable y, que va a depender en general de u, de v y de w. Y después tenés a z, que va a depender de u, de v y de w. Ahí tenés entonces la transformación t, que para no escribir toda esta cosa, uno directamente pone t o t de u, v, w. Y ya entendemos que agarrás, por ejemplo, el 1, 1, 1, acá pones 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, haces la cuenta de cada fórmula y por ejemplo te da el 2, 3, 8. Entonces el 1, 1, 1 va a parar al 2, 3, 8 de acá. Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, también uno dice que mapea esto en esto, o aplica esto acá. Ahora bien, lo que uno pide es que la transformación T sea una transformación de clase C1. Acá lo dice, mira, mapea, mira. Que va de W estrella a W. De clase C1 significa que las 3 derivadas parciales de cada componente, o sea, las 9 derivadas parciales que hay en total, son todas continuas. Y te dice que lo hace en forma 1 a 1. ¿Qué significa 1 a 1? Que puntos distintos de esta región van a parar a puntos distintos de esta región. O sea, es una función inyectiva. Puntos diferentes se aplican en puntos diferentes. Por ejemplo, no nos serviría una constante, ¿no? O sea, una transformación que sea constante, que todos los puntos de acá los mande al origen, por ejemplo. Que es una transformación válida, o sea, válida como transformación, pero a nosotros para integrar, para usar la fórmula del cambio de variable, no nos sirve un pomo, porque no es 1 a 1, porque todos los puntos van a parar al mismo, porque es una constante, ¿no? Bueno, entonces, si se da todo eso, y la función f es integrable acá, la fórmula del cambio de variable nos dice que la integral que vos estás queriendo calcular, que es la integral triple en w de f, es igual a la integral triple de w estrella, en w estrella de f de la transformación. Todo esto es lo que uno pone f de t de v y w por el jacobiano. Esto también uno lo escribe. Esta es una forma de escribir al jacobiano. Uno directamente puede poner j de t, j de la transformación en valor absoluto, ¿no? Esta es una forma de escribir al jacobiano. Este es un símbolo que se usa. Hay que derivar a x, y, z respecto de cada una de sus 3 variables y armar un determinante, ¿no? Bueno, y esta es la fórmula del cambio de variable. Acá no, digamos, acá está como recuadrado como el elemento de volumen en el espacio cartesiano se reescribe en este elemento de volumen en el espacio v y w, también cartesiano, por supuesto. Es decir, lo que hace el jacobiano es lo mismo que hacía en la fórmula de cambio de variable en integrales dobles. Como acá estamos integrando respecto de volumen, entonces las transformaciones pueden ser 1 a 1, te pueden aplicar todos estos puntos acá, pero pueden deformar a la región y, por ejemplo, acá tener una región que tiene volumen 8 y acá una región que tiene volumen 20. Entonces, como vos estás integrando respecto de volumen, esa transformación, que en este caso lo que hace es comprimir, porque algo de 20 lo transforma en algo de 8, bueno, vos vas a tener que multiplicar por algún tipo de función que te corrija esa deformación por volumen que sufrís, vos no sufrís, nadie sufre, digamos, que comporta la integral, por culpa de la transformación, ¿no? Bueno, y ahí es esto, el jacobiano es el que te viene a corregir ese problema, ¿no? Acá es como que la autora, esto está en un libro es una profesora que es muy buena, ahora no me acuerdo el nombre, de dónde lo saqué pero la verdad que está buenísimo el libro de esta persona. Es una profesora que creo que es yankee, pero no me acuerdo el nombre ahora. Bueno, y acá es como que te está dibujando más o menos, te diciendo, mira, la transformación, vos tenés este cubito en el BW
W, y bueno, lo pasas a este que se deforma, entonces vas a necesitar una transformación para acomodar las cosas. Bueno, listo. Esa es la fórmula del cambio de variable. Ahora, más allá de la fórmula, nosotros la vamos a ver en dos casos particulares. O sea, no vamos a usar una T de V y W cualunque. No, vamos a usar dos transformaciones en particular que son las siguientes. Primero, la transformación en coordenadas cilíndricas. Es decir, vamos a llamarla TC de cilíndricas y va a tener como coordenadas, ¿no? En vez de ponerle V y W, vamos a usar los nombres más clásicos, que es un ángulo, un radio y Z. ¿Y cómo funciona esta transformación? Muy fácil. ¿Quién es el X que depende de θ, R y de Z? ¿Y quién es el Y que depende de θ, de R y de Z? ¿Y quién es? Esto va a parecer medio raro el último. El último es ¿quién es el Z que depende de θ, de R y de Z? Bueno, las coordenadas cilíndricas son como las polares, pero en R3. ¿Por qué? Porque Z no cambia. Z sigue valiendo Z, fíjate. Z va a Z. Lo único que cambia es X e Y. X e Y van a estar en función del ángulo y del radio, igual que antes, en polares. Es decir, el sólido vos lo proyectás en el XY y la proyección del sólido en el XY la pensás en polares. Una vez que hiciste eso, volvés al sólido y la Z la mantenés como si fuese cartesiana. Y ese es el resultado de las coordenadas cilíndricas. Acá te das cuenta cómo se transforma el punto en términos del ángulo, del radio y de Z. Así que directamente pongámoslo. La coordenada X es directamente R por el coseno de θ, ¿no? Es esta. La coordenada Y del punto es R por el seno de θ y la coordenada Z no cambia, es Z. Así que esta es la transformación en cilíndrica, ¿no? El jacobiano de la transformación en cilíndricas, si haces la cuenta, no la voy a hacer, te queda el valor absoluto de R o el valor absoluto de menos R, depende cómo lo hagas. En todo caso te queda R, porque R es un número positivo. Así que en coordenadas cilíndricas, en R3, y en coordenadas polares, en R2, el jacobiano es el mismo. Es esta función. Bueno, acá está la transformación escrita, ¿no? El tema del dominio, ¿se acuerdan que habíamos dicho que la función tenía que ser 1 a 1? Bueno, para que cumpla con ese requisito, entonces tenemos que acotar el dominio, porque tenemos que el seno y el coseno son funciones periódicas que empiezan a repetir los valores cada 2pi. Entonces yo voy a tener que restringir el dominio angular a una apertura que tenga como máximo 2pi de ancho. Es decir, por ejemplo, desde 0 a 2pi. Pero puede ser cualquier otro que te convenga, ¿no? Puede ser desde menos pi hasta pi, o lo que quieras. El tema es que vos no podés integrar de 0 a 8pi. No tiene sentido, porque ya ahí la transformación no sería 1 a 1. Creo que hicimos algo parecido a la clase pasada, pero vamos a volver a hacerlo acá. Suponete que estoy en el espacio, ¿no? Vamos a ponerle acá θ, R y Z. Y vamos a pensar que vamos de 0 a 2pi, vamos de 0 a, qué sé yo, a 3, y Z va de 0 a 4. Es decir, definí una caja que me está saliendo bastante fea. Definí una caja que tiene estas dimensiones. Bueno, cuando esa caja la hago pasar por las coordenadas cilíndricas, ¿en qué se transforma? Bueno, es muy fácil de ver que esa caja se transforma en un cilindro, porque la base de esta caja es un rectángulo donde el ángulo va de 0 a 2pi y el radio va de 0 a 3. Entonces, en el piso vos estás, esta tapa de abajo se transforma en un círculo de radio 3. Y después Z no cambia, Z va desde 0 hasta 4, así que
lo que vos vas a tener que hacer es ir desde 0 hasta 4 para cada punto de ese círculo. Entonces lo que terminas dibujando es un cilindro. ¿Está bien? Y acá tenés Z, X, Y, ¿no? Si este es W estrella, este W es el transformado por la transformación en cilíndrica de W estrella. Todos estos puntos van a parar acá. Me salió como la mona esto, ¿eh? Pero bueno, estoy dibujando con esta cosa. Pasa algo raro, perdón. Se supone que uno a medida que usa las cosas cada vez las va dominando mejor. Bueno, acá acabo de encontrar la excepción que confirma la regla. Bueno, cuanto más uso este lápiz, peor me salen las cosas. Así que, bueno, nada. Ahora, a todo esto, ¿a dónde iba? Ah, mirá, suponete que yo te digo, bueno, a ver, ¿qué hubiese pasado si tomábamos esta otra región? Mirá. Z, acá tenés R, y acá tenés tita, pero ahora tita va hasta 4pi. O sea, la caja va a ser el doble que esta, en volumen, ¿no? Entonces, la misma caja, igualmente mal dibujada. Bueno, esta parece ser un poco mejor. Fíjense que antes nosotros habíamos usado la caja esta que está acá atrás, ¿no? De 0 hasta 3, de 0 hasta 2pi. Bien, entonces cuando vos haces la primera caja, se transforma en ese cilindro sólido, ¿no? Ahora, este segundo pedazo, fíjate que las variables hacen lo mismo, porque tita va de 2pi a 4pi, vuelve a dar la vuelta, R sigue siendo un número que va de 0 a 3, vuelve a generar ese mismo círculo, y Z va de 0 a 4. Entonces, todo esto se aplica también, cuando usas transformaciones cilíndricas, en el mismo. O sea, que si este se llama W2, entonces W también es la imagen de W2. O sea, también los dos tienen la misma imagen. Ahora, imagínate que uno quiere integrar acá. Tiene un problema que tenés que calcular, por ejemplo, la masa de este sólido. Y usás cilíndricas. Si usás estos límites de integración, generás este cilindro de 0 a 4pi, porque el tema es que pasaste 2 veces por ese cilindro. Lo recorriste 2 veces. La masa te va a dar el doble. Bueno, pero ¿qué es lo que está fallando? ¿Está fallando la fórmula del cambio de variable? No. Lo que está fallando es tu transformación, no es 1 a 1. Porque todos los puntos que están acá adelante van a parar en los mismos lugares que todos los puntos que están acá atrás. Entonces no es 1 a 1 la transformación. Bien, por eso entonces acá vamos a poner en este lugar T en cilíndricas, la transformación no es 1 a 1. Bueno, basta, esto es solamente para... Y R claramente le tenemos que dar el valor positivo, porque bueno, geométricamente para nosotros representa un radio. Y Z es un número real, porque Z tiene el mismo significado tanto en un lugar como en el otro. Acá está el jacobiano, acá está calculado, mira, acá está el determinante, y ahí te da R. Y acá estaría la fórmula, ¿no? O sea, esta es la misma fórmula que vimos antes, pero ahora aplicada concretamente a esta transformación, ¿no? Acá está cómo se calcula el jacobiano. Bueno, listo. Esto lo habrán visto un montón de veces, así que no voy a detenerme mucho acá. Cuando uno quiere entender más o menos cómo funciona una transformación, ¿no? Lo que uno hace es tomar una cajita elemental en el espacio en el cual está el dominio de la transformación que vos estás analizando. En este caso sería R, tita y Z. Entonces vos decís, che, si yo tomo una caja en este espacio, que es la región de integración más sencilla que vos podés tener, ¿en qué se transforma en el X y Z? Que es donde yo tengo en general los problemas de integración. Bueno, en este caso
piénsenlo después, ya lo hicimos un poquito recién con el cilindro, esto se transforma en esta porción mordida de torta, qué sé yo, no sé. Sería un pedazo de corona de cilindro circular, no sé, estoy inventando nombres y la verdad que no hay que inventar ningún nombre, es lo que se ve, ¿no? Queda claro que tenemos por la... como R va entre dos constantes, tengo dos cilindros, este cilindro, la cara esta la genera una R constante, esta cara la genera otro R constante, como θ va entre dos ángulos, esos dos ángulos generan estos dos cortes, es como cuando cortamos la torta, ¿no? Un ángulo, el cuchillo, otro ángulo, ¿no? Y después Z no cambia para nada. El mismo techo que está acá y el mismo techo que está acá son estos que están acá, arriba y abajo. Lo único que cambió es la forma del techo porque, bueno, cambiaron las coordenadas X e Y en la transformación, pero si Z acá vale 2, acá vale 2. Si acá vale 1, acá vale 1. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos, por ejemplo, a pensar en, qué sé yo, a ver, hagamos este. Y acá les dejo otro para practicar, por supuesto. Si después tienen ganas, vamos a hacer el C. Usando cilíndricas, calcular el volumen. Bueno, lo primero que uno, o me parece a mí que tenemos que hacer es identificar claramente el problema y plantear la integral básica que resuelve ese problema. Acá es volumen. Entonces vos decís, volumen, ¿puedo usar dobles o triples? Sí, es cierto, pero acá te dicen en coordenadas cilíndricas. Bueno, chao, ya no puedo elegir más. Si te dicen cilíndricas, tenés que usar una integral triple. Entonces, una vez que razoné eso, voy a decir, mira, el volumen del sólido va a ser la integral triple de la función 1 respecto del volumen integrada en ese sólido. O sea, ya escribí la integral que tengo que plantear. Ya sé que es una integral triple, ya sé quién es el integrando y ya sé dónde es. Bueno, en realidad sé por el nombre, hay que dibujar. Bueno, tenemos que dibujar y está acá. Acá vemos un paraboloide, z igual a x cuadrado. Estas son siempre más o menos las mismas cosas, ¿no? Obviamente que las integrales estas, para vos poder trabajarlas con digamos, en una materia donde se vean estos temas, y bueno, tenés que más o menos poder dibujar. Está bien que ahora tendríamos a nuestra disposición todas las herramientas que nos da la tecnología y podríamos estar mirando, pero yo creo que ayuda mucho también yo creo que uno entiende cuando va dibujando un poco. Yo creo que te ayuda a entender. No digo que la computadora no te ayude a entender, sí, es otra forma de entender, totalmente, y se complementan y está buenísimo. Pero hay un ejercicio que es de la mano y del cerebro y de la visualización y de lo que estás mirando. Yo sé que a muchos nos cuesta horrores dibujar, pero normalmente no tenés que hacer un super dibujo, es una figura más de análisis para entender entre dónde y dónde van los límites de integración. Digamos que en las carreras de ingeniería, digamos, donde esto es aplicado, es como medio fundamental el tema del dibujo. Lo haces con un programa, lo haces a mano, como quieras, pero más en el 90% de los ejercicios o más, en el 95% por poner algo, vos dependés de un dibujo, lo que tenés que hacer. De todas maneras, hay gente que no lo puede hacer sin el dibujo, pero estamos hablando de casos particulares. Bueno, paraboloide, plano, fácil, listo. Vamos entonces a dibujar más o menos a dónde, y vamos a dibujarlo acá, qué sé yo, lo corro acá, lo voy a poner acá, ahí está, y voy a dibujar acá el eje, ¿cómo se llama? Z. Bueno, acá está el eje Y y acá el eje X. Bueno, el paraboloide voy a dibujar, voy a ir entre los planos Z1 y Z2, así que ya dibujo un paraboloide que se corte, qué sé yo, por ejemplo, ahí, vamos a suponer que acá
es ya el plano z igual a 2, ¿no? Entonces dibujo acá más o menos. Y bueno, este ya es z igual a 2. Entonces, más o menos por la mitad va a venir z igual a 1. Ahí tendríamos que tener, entonces sería como una cosa así. Bueno, ahí queda clarito, o más o menos, de qué se trata el lugar en donde voy a integrar, que es justamente el objeto al cual le quiero calcular el volumen. Sería una rebanada de paraboloide entre los planos. Bueno, ahora bien, como me dicen que tengo que usar cilíndricas, la idea es proyectar esto, pues, porque yo tengo 6 posibilidades para plantear las integrales acá. Por ejemplo, si uno quiere hacer esto con una sola integral, se puede. Piénsenlo, se los dejo de ejercicio, piensen cómo calcular el volumen planteando una sola integral. Una sola. ¿Dónde hay que proyectar para que con una sola integral esto salga? Pero como nos piden cilíndricas, yo tengo que proyectar en un lugar donde cilíndricas convenga. Y cilíndricas conviene en donde la sombra del sólido es redondo. ¿Por qué voy a usar polares? Así que claramente tendríamos que proyectar en el ¿cómo se llama? En el XY. Bueno, ya cuando proyectamos en el XY vemos una cuestión, ¿no? Que ya nos pasó hace un ratito con un ejercicio al cual le calculamos la masa. Tenemos techos diferentes, no, en este caso tenemos pisos diferentes de entrada. O sea, la sombra de esto, el sólido, ¿no? K, es un círculo macizo, porque esto está todo, o sea, esto es algo sólido, ¿no? Ahora, yo distingo de ese círculo macizo un círculo y una corona circular. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que en esta parte, en la parte del círculo interior, en el sentido creciente de las zetas, la z entra por este plano, que es el plano z igual a 1, y sale por el plano z igual a 2. Ahora, eso pasa para cualquier punto del círculo que está dentro. Pero para el círculo, para la corona circular, ¿no? Que es justamente donde termina el plano z igual a 1 y empieza el paraboloide, si vos agarrás un punto cualquiera de esa corona circular y trazás una recta vertical, ves que entrás por el paraboloide y salís otra vez por z igual a 2, ¿no? O sea, acá entramos por z igual a x cuadrado más y al cuadrado. ¿Por dónde salís? Salimos por z igual a 2 siempre. Salimos por z igual a 2, ¿no? Y acá entramos por z igual a 1. Bueno, entonces esa es la figura que uno tiene que hacer más o menos de análisis y decir, ah, bueno, está bien, entonces a ver cómo viene la mano. Vemos la proyección en el piso, ¿no? Entonces dibujo. Y cómo sacar las proyecciones, ya lo hicimos un montón de veces. Tenés primero la curva esta de acá arriba, que es la intersección entre z igual a x cuadrado más y al cuadrado y z igual a 2. Fíjate que lo que te queda es un círculo de radio raíz de 2. Es, bueno, después lo digo, no rayo nada ahora. Raíz de 2, ¿no? Y por otro lado, esta sería la curva C1, que es esta curva que está acá. La curva C1, ¿no? La curva intersección entre el paraboloide y z igual a 2. Y la curva C sub 2, que es esta de acá, la más chiquita, digamos, el menor radio, es cortar al paraboloide con el plano z igual a 1, lo cual te genera un círculo de radio 1. Y lo voy a poner acá. Fíjate que me está saliendo cada vez peor, pero ¿qué va a ser? Entonces, esto es la región que voy a llamar, qué sé yo, no sé, vamos a llamarlo K sub, no, K no, vamos a llamarlo R1 como antes.
Y esta que está acá, la corona circular, ¿no? Que va a ser R2. Y acá voy a poner el radio que sube. Bueno, listo. Entonces tenemos que plantear dos integrales. ¿Por qué? Porque para usar cilíndricas, proyectando en el XY, lamentablemente no tengo en toda la proyección siempre una misma forma de entrar al sólido. No, algunas veces entro por el plano z igual a 1 y algunas veces tengo que entrar por el paraboloide. Eso hace que yo tenga que dividir en dos integrales. Pero si uno quiere hacer una sola integral, se puede. Se puede. No en cilíndricas, tendríamos que usar cartesianas. Y bueno, se los dejo ese para que lo piensen, ¿eh? Una sola integral. No es difícil para nada, ¿eh? Bueno, entonces vamos planteando los límites de integración. Entonces, vamos a poner en R1, que en R1 en realidad es el sólido. No sé si se dan cuenta, perdón, pero el hecho de dividir en estas dos regiones, vos lo que estás haciendo es dividir al sólido en dos partes, ¿no? Es como que el sólido lo estás dividiendo en un cilindro, que es cuando integrás en el círculo interior, ¿no? Y después en lo que resta del cilindro para completar al sólido cuando integras en la corona circular. Es como que los dos bloques en los cuales dividís al sólido sería este que está acá, sería el K1, y este que está acá sería el K sub 2, ¿no? Y ahí vemos que K es el K1 unión K sub 2. Entonces el volumen va a ser el volumen de las dos partes, ¿no? Bueno, entonces R1. A ver, R1 espera, primero, perdón, discúlpeme que estoy queriendo hacer muchas cosas a la vez. Eso siempre pasa con el beta, che. Vale, entonces en cilíndricas. Yo siempre recuerdo el resumen, ¿no? de las ecuaciones. X es R por el coseno, Y es R por el seno de tita, Z es Z, ojo que son tres coordenadas porque estamos en una integral triple, y el elemento de volumen es el jacobiano por el diferencial de tita, el diferencial de R y el diferencial de Z. Esta sería entonces el resumen de la transformación. No escribo T de C así en forma vectorial, no es necesario porque recordemos que también, por las dudas, que gracias a que X e Y están definidos así, entonces en particular cuando vos tenés X cuadrado más Y al cuadrado te da R cuadrado, ¿no? Esta es una identidad que la tenemos en polares, ¿no? Bueno, que sale de hacer esto al cuadrado más esto al cuadrado. Bueno, entonces ahora sí, en el sólido en R1. Entonces en R1 fíjate que para recorrer ese círculo usando tita y R tenemos que ir con el ángulo la vuelta entera, de 0 a 2pi. Y el radio va desde 0 hasta 1. Bueno, porque es un rectángulo. Entonces, tita entre 0 y 2pi y el radio entre 0 y 1. ¿Y z qué va a ser? Bueno, z va a ser, acá, vengo al dibujo en R3, y ya habíamos dicho que z simplemente en esa parte, en R1, va a entrar por el plano z igual a 1 y va a salir por el plano z igual a 2. Bueno, dale. Entonces, acá vamos a poner entre 1 y 2. Ahora, vamos a R2. Ahora, el ángulo va a seguir tomando los valores desde 0 a 2pi, porque tenemos que dar toda la vuelta completa, porque es toda la corona circular completa. Ahora, la diferencia es que R va a empezar con una distancia de 1 y va a terminar con una distancia de raíz de 2. Entonces, acá vamos a poner R entre 1 y raíz de 2. Y por último, Z va ahora a entrar por el paraboloide x cuadrado más y al cuadrado, que en polares es R, en cilíndricas, perdón, es R cuadrado. Y va a seguir saliendo por z igual a 2. Así que ya tenemos todo para armar nuestra superintegral. El volumen del sólido es entre 0 y 2pi el ángulo, entre 0 y 1 el radio, la función 1 por el jacobiano,
entre 1 y 2 diferencial de z. Ahí es la primera, más. Y ahora vamos a poner la integral entre 0 y 2pi, diferencial de tita, la integral entre 1 y raíz de 2, el radio, y ahora entramos por el paraboloide, por r cuadrado, y salimos por el plano z igual a 2, 1 por r diferencial de z. Y ahí ya tenés la integral, que encima queda muy fácil, no habría que hacer problema, no se puede integrar con la mano, pero nosotros en todo lo que hagamos no hay que integrar nada a mano, o sea, acá uno usa los programas, lo que quieran, las aplicaciones que tengan a la mano. Bueno, vamos a calcularla esta, porque tenía la intención de hacer este mismo ejercicio en esféricas. Tenía ganas de hacer eso como para que veamos primero la dificultad que conlleva esférica, y bueno, y para ver que nos da lo mismo. Así que para hacerlo, a ver si me acuerdo, bueno, ustedes cualquier cosa me ayudan, y si no vuelvo para atrás. Entonces voy a agarrar acá el super programa, y voy a poner acá entonces, a ver, entonces tengo que integrar y por último integrar, porque es triple, ¿no? Bien, ahí. Ahora, primero tenemos que integrar respecto de z. ¿Y a quién vamos a integrar? Fíjate que nos queda muy fácil, es directamente r. Ahí escribo r, que es la función que hay que integrar. Coma. La variable que integro primero es z. ¿Y entre quién y quién? Y entre 1 y 2. Listo. Pasamos a la otra. Ahora voy a integrar respecto de quién. Después respecto de r, dijimos. Bueno, r. ¿Para qué le pongo la coma? R. Está bien. ¿Y r entre quién y quién? Y r va entre... ay, mamá, me olvidé. Entre 0 y 1. Sí, entre 0 y 1. Y por último, coma. Y vamos a t, le pongo de tita. ¿Entre quién y quién? Entre 0 y 2pi. Vamos a poner 2 por... Y a ver si me toma el pi de acá. No sé si me lo va a tomar. Vamos a hacer un esfuerzo. Acá está. Ojalá que lo tome. Bueno, listo. Ahora, a ver si esto lo hace. Sí. Está pi nada más, che. Es raro, ¿eh? Bueno, qué sé yo. Bueno, vamos a ponerle ahora más y la otra integral. Pero no voy a escribir todo otra vez. Así que vamos a copiar esto. Porque la verdad que copiar, pegar, y vamos a correrlo esto un toque. Entonces, integrar, lo mismo, pero ahora z va no entre 1, va entre r cuadrado. Entre r cuadrado y 2. Ahora, r en esta segunda integral va entre 1 y la raíz de 2. O sea, la raíz de, entre paréntesis, hay que poner 2. Y lo demás, creo que todo va bien. A ver esto cuánto da. Uy, no sé qué pasó. Que apareció una I acá. 3 pi sobre 2. Qué loco, ¿no? ¿Estará bien esto? Bueno, a ver, déjame poner... a ver si esto le pongo... A ver acá abajo. A ver qué aparece. No sé si esto va a funcionar. Perdón. ¿Funcionó? Sí, funcionó. Bueno. Entonces, a ver. 0,2pi, 1 raíz de 2. Sí. Bueno, parecería que esto, che, funciona.
Entonces voy a copiar directamente esta parte, ¿no? No, voy a copiar esta parte así. Y lo voy a mandar a donde, acá. En la página donde estábamos nosotros. Sí, a donde a saber dónde quedó ahora, ¿no? Ah, acá está, mira. Bueno, no quedó del todo bien, pero hay cosas peores, así que la vamos a dejar acá. Bueno, parece que da 3 pi sobre 2, que esto aproximadamente sería 1,5 por 3, o sea 4,5, o sea menos de 5 unidades cúbicas. Menos de 5 unidades cúbicas. Bueno, acá tenemos radio 1. Bueno, fíjate que ya el cilindro es área de la base por altura, que es 1, y el área de la base es pi por radio al cuadrado. Claro, es pi. Claro, lo que nos dio primero, pi es el volumen del cilindro. Y fíjense qué cosa loca, ¿no? A ver si ustedes me dicen, no, estás pensando como la mona. Si el cilindro vale pi, significa que lo que resta de cilindro y encierra el paraboloide es pi medios. Qué loco, ¿no? O sea, la otra parte es la mitad del volumen del cilindro. Y qué sé yo, la verdad que uno pensando que es un paraboloide lo que lo cierra, vos decís, no, esto debe dar un desastre, ¿no? Y sin embargo da eso. Bueno, no importa, estas son puras tonterías. Así que acá entonces vimos un ejemplo de cilíndricas. Quedó medio despatarrado todo. No sé por qué quedó tan despatarrado. Al final usé muy mal el pizarrón este. No me acostumbro a esta pantallita. Bien. Coordenadas esféricas, que son las peores. El enemigo a vencer. Las coordenadas esféricas tienen la característica de usar dos ángulos y una distancia para posicionar a un punto en R3. Acá está el dibujo, ¿no? Acá se ven la interpretación geométrica de cada parámetro, el ángulo θ. A ver, vamos a empezar por el punto. Tengo un punto en R3. Ese punto tiene sus coordenadas rectangulares, que son X, Y y Z. X, Y y Z, la altura, ¿no? Ahora, ese mismo punto lo quiero ubicar usando otros parámetros, no esas coordenadas rectangulares. Bueno, ¿qué parámetros queremos usar? El primero es la distancia que hay desde ese punto al origen. Observen que ya ahí tenemos una diferencia con el R de antes, por eso yo lo llamo ρ. ρ es también la distancia que tiene el punto al origen. Lo que pasa es que ahora el punto está en R3. Antes el punto siempre estaba en el plano, por eso R también es una distancia pero contenida en el plano. Bien, entonces ρ es la distancia de ese punto que yo quiero ubicar al origen. Con esa sola información no me alcanza para darle una ubicación, porque fíjense, ¿no? Ya empezamos a pensar en esféricas. Si yo te digo solamente, mira, el punto que quiero ubicar está a 2 unidades del origen. Entonces vos ya sabés que hay infinitos puntos que cumplen con esa condición. Son todos los puntos que están sobre la capa de una esfera de radio 2. Es decir, ρ igual a una constante es una esfera en esféricas. La constante ρ igual a 2, que es la ecuación sería un plano, ¿no? Un plano constante, un plano paralelo a uno de los planos coordenados en el espacio en el que vamos a transformar, es en nuestro espacio X y Z una esfera. Entonces, con eso no me alcanza, tengo que darte otros datos más. Bueno, te digo ahora, bueno, no solo la distancia al origen es 2, también te digo el ángulo que forma ese segmento respecto del eje Z. Es decir, ese segmento que mide 2,
que va desde el punto que vos querés ubicar al origen, entonces tiene un ángulo, forma un ángulo de phi respecto del eje z, y con esta forma de medir, o sea, desde el eje z hacia afuera. Acá la flecha indica el crecimiento positivo, ¿no? Bueno, ya tengo más datos, pero todavía no lo puedo ubicar en forma unívoca al punto. Porque si yo te digo, tenés esta distancia y tenés este ángulo, entonces vos tenés todos estos puntos que podés ubicar ahí. O sea, un cono. Todos los puntos que están en este cono, en este borde, tienen una apertura de este ángulo respecto del z y tienen una distancia de 2 unidades al origen. No sé si me siguen con lo que estoy haciendo. Bueno, si ahora, además de decirme esta apertura y la distancia, me decís, bueno, a ver, de todo el cono, ¿me das un ángulo para pararme y no dar vuelta como un loco? Bueno, sí, te lo doy con tita. Tita es el ángulo que forma la sombra del segmento en el piso con el eje X. O sea, lo mismo que hacía antes. Bueno, entonces ahora ya el punto está ubicado, porque ya no puedo ir a cualquier lado. Ya tengo una ubicación única con este ángulo y este radio. Las ecuaciones las sacamos enseguida. Mira, por ejemplo, la ubicación de z es fácil. ¿Cuánto vale z? Por trigonometría básica lo sacábamos. Mira, mirando este triángulo, que es rectángulo, y este triángulo que dibujé acá es el mismo que este, o sea, tiene las mismas medidas, es lo que quise decir. Entonces, si yo hago z dividido ρ, me va a dar el coseno del ángulo phi. Z dividido ρ, trigonometría básica, ¿no? Es el coseno de phi, con lo cual ya sabemos que z tiene que ser ρ por el coseno de phi. Y ya tenemos una de las ecuaciones de transformación. Ahora, ya sabemos por polares, sabemos que x es r por el coseno de tita e y es igual a r por el seno de tita. O sea, tengo ubicado en el piso al x y al y. Pero claro, r no me sirve, porque r no es un parámetro para mí válido. Pero yo tengo una relación muy clara entre r y ρ. Justamente r es la proyección de ρ en el piso. Es decir, si yo hago r dividido ρ, va a ser el coseno del ángulo phi. R, que está acá, ¿no? R dividido ρ es dije coseno, perdón, el seno del ángulo phi. Entonces, vamos a decir que r dividido ρ es el seno de phi, entonces r es igual a ρ por el seno de phi. Cuando yo esto lo reemplazo acá, a r y a r lo reemplazo por esta ecuación, me queda que x es, en vez de poner r, vamos a poner ρ por el, bueno, voy a poner coseno de tita y el seno de phi, y la y va a ser ρ por el seno de tita por el seno de phi. Y ahí tenemos nuestra transformación. Está acá. Este sería el x, este sería el y este sería el z, ¿no? Acá está la transformación en esféricas. Necesitamos también definir un dominio para que sea 1 a 1 y podamos usar la fórmula. Tita tiene la misma limitación que antes, no podemos pegar más de una vuelta porque si no empezamos a repetir los puntos, así que le damos una apertura máxima de 2pi de ancho, una posibilidad de 0 a 2pi. Phi, bueno, phi, uno en un primer pantallazo dice, bueno, phi también, como es un ángulo le damos de 0 a 2pi. Bueno, no, phi tiene que ir de 0 a pi nada más, porque si no, si vos vas de 0 a 2pi, estás recorriendo 2 veces lo mismo. Vamos a mirarlo acá, vamos a ver si lo podemos pensar. Estamos entonces, pensemos que estamos en el espacio tita r, perdón, hice pavadas, tita, phi y ρ. Y vamos a pensar en esta caja. En la caja
que tiene un vértice en el origen, que vaya de 0, metele, de 0 a 2pi en el ángulo θ, de 0 a pi en el ángulo phi, y de 0 a, qué sé yo, cualquier cosa, 3 pongámosle, con ρ. Bueno, ¿cómo lo pensamos qué hace la transformación en esféricas con esa caja? ¿A dónde la aplica? Digamos, todos los puntos de esa caja, ¿a dónde los manda a parar? Bueno, por ejemplo, podríamos empezar pensando en esféricas. Entonces, pienso en θ igual a 0, pienso que estoy parado acá, y si θ vale 0, significa que estoy en este plano, ¿no? Porque θ se mide desde el eje X. Entonces, θ igual a 0 es este plano, es el semiplano este que está acá. Ahora bien, una vez que elegiste eso, vas a decir, bueno, mira, yo voy a ir con ρ de 0 hasta 3. Y voy a mantener a phi en 0. O sea, desde este punto genero esto que está acá. Hago este segmento. Bueno, todos los puntos de ese segmento van a parar de acá hasta acá. 3. Fíjate que tenemos, este segmento mide un ángulo de 0 respecto al eje Z, que es phi. Y bueno, nada, ahí θ no jode. Ahora voy a hacer que que phi vaya desde 0 hasta pi. Es decir, voy a generar esto. Significa que este ángulo, siempre moviéndome dentro de θ igual a 0, o sea, de ahí no me puedo mover porque yo sigo estando acá atrás, en la cara esta que está pegado al ρ phi, que es θ igual a 0. Entonces hago esto, porque este segmento le hago recorrer todos los valores de phi desde 0 hasta pi. O sea que voy hasta menos 3 ahí abajo, ¿no? Y esa cara de atrás se convierte en este medio círculo, ¿no? Contenido en el plano ZX. Ahora lo que hago es trabajar con θ y digo, bueno, mira, esto que vos hiciste, esto que hiciste acá, que fue transformar todos los puntos que están en esta cara, en este pedacito de plano rectangular, que es el plano θ igual a 0, anda haciéndolo para cada valor de plano θ entre 0 y 2pi. Es decir, esta cara que está acá la vas pensando en todos los valores entre 0 y 2pi de θ. Entonces, cada cara va a generar medio círculo y vos vas a dibujar a esos medios círculos girando mientras que θ va desde 0 hasta 2pi. Y ahí es donde armas la esfera, ¿no? Haces así la esfera y en cada lugar vas a hacer medio círculo, ¿no? Cada medio círculo es el transformado de uno de los planos que está encerrado acá adentro, que es el plano θ igual a un número, que va a ir desde 0, que es este, hasta 2pi, que es cuando pega toda la vuelta y vuelve a valer este mismo plano. Es decir, que los puntos que están allá atrás y los puntos que están acá adelante van a parar al mismo lugar. O sea, la cara de atrás y la cara de adelante van a parar todos ahí. Lo que pasa es que generaste una esfera, ¿no? No sé si esto que expliqué más o menos se captó, pero lo que les quiero contar es, ¿qué pasa si hubiésemos ido, en vez de 0 hasta pi, hubiésemos ido en phi, hubiésemos ido hasta 2pi? Bueno, en vez de haber hecho medio círculo, hubiéramos hecho el círculo completo. Entonces ese círculo completo después le hubiéramos hecho pegar una vuelta de 360 grados, que es de 0 a 2pi, y hubiésemos recorrido esta esfera 2 veces. Porque ya con la mitad eso hubiese alcanzado para recorrer toda la esfera. Entonces, como fuimos hasta 2pi, pasamos 2 veces. Bueno, yo no sé si esto ayudó en algo, pero para cerrar, no nos olvidemos de esto. Por favor, uno cuando usa esféricas, el valor de phi
no puede nunca salirse de esto. Desde 0 hasta pi. De ahí, menos sí, más no. Podemos cambiar a tita. Tita lo podemos correr, qué sé yo, podemos hacer desde menos pi hasta pi, pero no con phi. Bien. El jacobiano es medio feo de hacer, no es tan fácil como el otro, pero ya directamente damos al resultado. Da rho cuadrado seno de phi. Observen que el jacobiano en general es un valor absoluto, pero acá directamente el valor absoluto no está puesto. ¿Por qué? Bueno, esta es otra de los beneficios de elegir a phi con el recorrido que le dimos, que es de 0 a pi. Porque si miramos, ¿no?, la función seno de phi, que es parte del jacobiano, la función seno de phi, acá está entonces el seno de phi, y acá está phi, justamente entre 0 y pi es positiva. Entonces no tengo necesidad de estar usando el valor absoluto, porque ya sé, por la elección angular, por el recorrido angular que le doy a phi, como máximo puede ir desde 0 hasta pi, siempre el seno va a tomar valores no negativos. ¿Está bien? Entonces, como rho cuadrado ya de por sí es positivo, el seno de phi me doy cuenta que también es positivo, directamente el jacobiano lo podemos escribir sin barra de valor absoluto. Acá está la fórmula del cambio de variable, acá está cuál es la manera de pensar cómo funciona la transformación en una cajita típica. Fíjense el tipo de objetos que genera, ¿no? Es algo parecido a agarrar, qué sé yo, por ejemplo, una sandía y mandarle el cuchillo en 4 partes ahí, y ahí sacarse un pedacito de la cáscara, algo similar a eso. Perdonen lo grosero o lo, digamos, pero para tratar de buscar algo que uno aplica en algún lugar. Bueno, pero lo que sí podemos ver es que si uno tiene que integrar en ese pedacito de capa esférica, fíjate, esto es un pedacito de región que está entre dos esferas, esfera de radio 1 y radio rho 1 y radio rho 2, o rho sub 2, eso quise decir, y después comprendida entre dos ángulos que te los da tita y entre dos ángulos que te los da phi. Si vos querés escribir esto en cartesiana, esta región habría que partirla, no sé, por ahí en 3 pedazos, porque no es una región simple, ¿no? Porque algunas veces entras por una esfera, otras veces salís por un plano, después otra vez entras por un plano, después salís por una esfera, es un desastre, ¿no? Ahora, usando coordenadas esféricas, este problema pasa a ser integrar en una caja, integrar entre constantes, ¿no? Entonces, esto nos da una idea vaga, lo reconozco, porque acá la pregunta que siempre nos hicimos todos cuando vimos esto es, bueno, está bien, pero decime cuándo me conviene esférica. Bueno, lamentablemente no hay una receta infalible que te diga, mira, cuando pase esto es como tipo de diagrama de flujo, si pasa esto usa esférica. No, no hay. La experiencia y más o menos la onda te va llevando hacia donde tenés que ir. Algunos libros aplicados que son, digamos, se usan mucho en ingeniería, tipo el Thomas, te da como una serie de pautas, como diciendo, bueno, mira, si tenés un cono, si tenés una esfera, si tenés... Bueno, eso es lógico porque vos lo que pensás es qué generan las constantes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué genera phi constante? Y genera un cono. Y rho constante y una esfera. Y tita constante, eso es un plano, ¿no? Lo que pasa es que son planos que contienen al eje Z. Entonces, ya al saber que phi constante son conos, rho constante son esferas, entonces vos ya sabés que las cosas que están encerradas entre cono y esferas, y bueno, eso puede andar entonces con esférica, puede llegar a andar. Por supuesto que si estás integrando en una esfera, en esférica anda re bien, ¿no? Porque una esfera... Hagamos esa cuenta solamente y después me parece que vamos a hacer el ejercicio que les había prometido, que era el mismo que hicimos antes pero en esféricas. A ver, por ejemplo,
Si vos tenés esta esfera, espera que saco el rojo este, x cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. A ver, vamos a suponer que nos piden este volumen. El volumen de la región que está entre 1 y 2, ¿no? Y con x, a ver, vamos a poner con i mayor o igual que 0. Entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Nos están pidiendo que calculemos, ¿no?, una esfera de radio 1 y arriba una esfera de radio raíz de 2. Bueno, el volumen que está encerrado por las dos, ¿no? Entonces, si uno lo quiere hacer con coordenadas cartesianas, no habría necesidad porque tenemos fórmulas para hacer esto, ¿no? Pero bueno, suponiendo que lo queremos hacer con una integral, entonces bueno, tendríamos que, así lo hagamos en cilíndricas, tendríamos que dividir esto en dos integrales, bueno, qué sé yo, por ejemplo, porque vos es parecido al que hicimos antes, en la corona circular entrás por plano y salís por esfera, y dentro de este círculo más chiquitito entrás por esfera chiquita y salís por esfera grande, ¿no? Entonces habría que dividirlo en dos regiones, y en cilíndricas. Si lo haces en cartesiana es peor, por ahí hay que dividirla también en dos, pero las ecuaciones te quedan mucho más feitas. Ahora, si lo queremos hacer en esféricas, bueno, la cosa se facilita bastante. ¿Por qué? Porque simplemente tenemos que ver que la transformación en esféricas nos dice que R es ρ por el coseno de tita por el seno de phi, y es ρ por el seno de tita por el seno de phi. Ven que es compleja la transformación, tiene muchas ecuaciones. Vos decís, yo tengo x y z, y vos me pedís que lo cambie por esto, y me decís que la cosa funciona, y me decís que la cosa va a quedar mejor, y depende, claro, la verdad que, bueno, no, esto es phi, y el elemento de volumen es el jacobiano, que en este caso es ρ cuadrado seno de phi, por favor no lo olvidemos, diferencial de tita, diferencial de phi y diferencial de ρ. Bueno, esta es el resumen. Ahora, si usamos estas ecuaciones y las metemos acá adentro, vamos a ver que nos queda x cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado es igual a ρ coseno de tita seno de phi al cuadrado. Esto lo pongo así, pero después ahora lo hacemos más. Ρ seno de tita seno de phi al cuadrado más ρ coseno de phi todo al cuadrado, ¿no? Ahí esta expresión la transformé mediante la transformación en esférica. Hago la propiedad distributiva del cuadrado en todos lados, y fíjense que en estos primeros dos términos podemos sacar factor común ρ cuadrado por el seno cuadrado de phi, porque está acá, está acá, y bueno, y sale factor común de el seno, me equivoqué, coseno cuadrado de tita, que está acá, más el seno al cuadrado de tita, más, y acá lo único que hago es distribuir, me queda ρ cuadrado coseno cuadrado de phi. Bueno, esto nos da 1, entonces acá vuelvo a sacar factor común ρ cuadrado, que te queda factor común de el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado, en este caso de phi. Y esto te vuelve a dar 1. Che, no me sale la llave, viejo. Tan mal está ahí. Estamos. Bueno, ahí está. Esto vale 1. Y esto que está acá vale 1. Bueno, ¿qué nos quedó? Nos quedó esto. O sea, para que vuelva a mi querido viejo violeta. Ρ cuadrado. O sea, ρ cuadrado es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. O sea que en esféricas esta expresión es esta. Por lo tanto, si nosotros estamos con una capa esférica, al pasar esto a esféricas me queda así: ρ cuadrado tiene que estar entre 1 y 2. O lo que es lo mismo, ρ entre 1 y raíz de 2. O
sea, estos son los límites para ρ. Que esto uno no lo hace nunca, esto lo pensamos directamente. O sea, ya sabemos que una esfera centrada en el origen es ρ igual a una constante. ¿Y qué constante? ¿Cuál es la constante? El radio de la esfera. La esfera, si empieza en 1 y termina en 2, ρ va a ir desde un número fijo, que es 1, porque es la distancia de todos los puntos de entrada al origen. Y todos los puntos de entrada ¿ven? Este es un valor de ρ, este es otro valor de ρ, todas las distancias de entrada a la capa esférica están en 1 y todos los de salida están en 2. Bueno, eso es lo que estamos diciendo acá en forma analítica, pero lo pensamos. Entonces, el volumen que me están pidiendo directamente sería entre 0 y 2pi el ángulo, tita. ¿Por qué? Y porque ya vemos que esto está en los 4 cuadrantes y yo voy a tener que dar la vuelta completa. Ahora, el valor de phi va a ir no entre 0 y 2pi. ¿Por qué? Porque i es mayor que 0. Está solo en la parte de arriba. Entonces yo necesito, me alcanza, con que los valores de phi vayan desde 0 hasta pi sobre 2. Tengo que tener una apertura de 90 para poder cubrir a lo que es el z positivo. Pará, ¿qué puse yo acá? I mayor que 0. Perdón, voy a poner z mayor que 0. Perdónenme. Puse i mayor que 0, pero pensé en z mayor que 0. Si fuese i mayor que 0, lo único que tendríamos que cambiar es el tita. Tita tendría que ir entre 0 y pi. Es la única diferencia. Bueno, entonces acá va a ir de 0 hasta pi, pero sobre 2. Y finalmente, ρ va a ir, como dijimos, entre 1 y raíz de 2. Ahora, como es volumen, tengo que poner un 1 y después el jacobiano. No ese es el jacobiano. Ahí está, diferencial de ρ. Y esta es la integral. Esta capa esférica es el transformado de una caja que tiene dimensiones de 0 a 2pi, de 0 a pi sobre 2 y de 1 a 2, de 1 a raíz de 2. Bueno, para finalizar, volvamos a hacer el mismo, pero en esféricas. A ver, ¿cómo lo pensamos en esféricas? Voy a volver a hacer el dibujo, porque la idea es justamente, tenemos entonces... no es el mismo. Es otro. Bueno, no importa, hacemos este. No importa. Lo que pasa que ahora estoy pensando, el otro es un paraboloide tenía. No, un paraboloide en esféricas es una cosa bastante fea de trabajar. Así que olvídate. Vamos a ver este, mira. Tenemos, por un lado, una esfera de radio 2. Voy a dibujar algo así. Acá vamos a poner el piso con z entre 0 y 1. Esto es 0, este es el radio de la esfera que es 2. En 1 voy a tener otro corte que va a generar esto. Esta partecita la pongo con línea punteadita. Listo. Este entonces es a lo que le tengo que sacar el volumen. Bueno, vamos a pensar esto en esféricas. Lo vamos a pensar en esféricas. Entonces, lo primero que miro es, ¿no?, en esféricas. X, ρ, coseno, seno, y es ρ, seno, seno, y z es ρ coseno de phi. El elemento de volumen, no me voy a olvidar, es este jacobiano por los diferenciales nuevitos, que son estos. Bueno, ahora, pensando en esféricas, empiezo, en general conviene por tita, porque simplemente tenemos que ver la sombra del sólido en los cuadrantes que caen, ¿no? En los cuadrantes
en el plano XY. Bueno, acá tenemos un círculo completo, bien, no hay problema, entonces va a ir de 0 a 2pi. El problema ahora viene con tita y rho, perdón, con phi y rho. Bueno, empecemos con phi. Como uno ve, el sólido está también del lado del z positivo, por lo tanto alcanza con que phi vaya de 0 a 2pi, de 0 a pi sobre 2 para abarcar al sólido. En este caso lo que nos conviene es lo siguiente, y por eso quería hacer, o sea, nos preguntamos por phi y nos preguntamos por rho. Cuando tenemos un sólido de revolución alrededor del eje z, sólido de revolución alrededor de z, entonces lo que uno ve es que en esféricas el corte que hacemos con cualquier valor de ángulo tita fijo, acuérdense que un ángulo de tita fijo es un plano que contiene al eje z y corta al sólido en una sección. Bueno, si es un sólido de revolución, esos cortes son todos iguales. Todos los ángulos tita que vos elijas entre 0 y 2pi, cuando cortes a este sólido, va a quedar en ese plano el mismo dibujo porque es un sólido de revolución. Entonces podemos analizar, ya que tenemos esa constante, ¿no?, de que todos los cortes dan la misma forma, tita y phi y rho los podemos analizar en cualquiera de esos cortes, porque después van a funcionar en cualquier otro valor de tita elegido. Entonces, elijo, por ejemplo, el plano ZI. Si elijo el plano ZI positivo, significa que elijo tita igual a pi sobre 2. ¿Está bien? Tita 0, tita pi sobre 2 genera este pedazo de plano. Bueno, entonces acá pongo si tita vale pi sobre 2, entonces estoy parado en este plano. En el plano que va en el semiplano este, ¿no?, en el primer cuadrante del IZ. Ahora dibujo la forma que queda ahí. Bueno, queda clarísimo cuál es la forma que queda ahí, porque simplemente tengo que dibujar a la esfera, a un cuarto de la esfera, que tiene radio 2, 2, 2, y lo corta con el plano 1 era, ¿no? Ya no me acuerdo, ¿eh? Sí, ¿no? Me olvidé, sí, acá está. Tengo una sensación de soledad, pero bueno, es así. Ahí tenés. Mira, ahí. Ahí. Bueno, ¿ven lo que queda? Esta es la sección, el corte que queda con el plano tita igual a pi sobre 2, que es el mismo dibujo que quedaría con cualquier valor de tita. Lo que pasa es que acá elijo justo el ZI porque es un plano que uno está cómodo, pues conocido. Bueno. Ahora bien, claramente acá vemos que los valores que tiene que tomar phi tienen que ir desde phi igual a 0 hasta phi igual a pi sobre 2. El tema es qué pasa con rho. Rho, ¿no?, lo hago con rojo, siempre arranca en el 0, y vos lo estirás hasta que salís de la región, porque tenés que calcular la distancia de cualquier punto de la región al origen. Entonces vemos que empieza en 0 la medida de rho, pero por ejemplo al principio encontramos el plano como límite para rho, y eso hace que rho tenga diferentes valores de salida. ¿De quién depende? Y de phi. Cuando phi vale 0, vos vas a recorrer de acá hasta acá, pero cuando phi valga un poquito más vas a recorrer de acá hasta acá, y cuando phi valga un poquito más. ¿Hasta cuándo pasa eso? Hasta que te encontrás con la esfera. Ahí después, para estos otros valores de phi, sí, rho empieza en 0 y termina en la esfera, que es una constante. Entonces, esta forma de pensar me hace dar cuenta que yo tengo que dividir a phi en dos partes. Porque para un recorrido de phi, que es hasta desde phi
igual a 0 hasta phi 1, que ahora vemos quién es, entonces ρ empieza en 0 y sale por el plano. Esto va a generar una integral. Pero para este segundo recorrido de phi, que va desde phi 1 hasta pi sobre 2, sale por la esfera ρ. Esto genera una segunda integral. ¿Cómo sacamos a phi 1? Bueno, en realidad no es difícil para nada. Simplemente lo podemos calcular en forma trigonométrica desde este dibujo. Porque vos ya sabés que esto vale 1, vos ya sabés que esto vale 2, y con eso ya podés sacar todo. Pero eso, si quieren, lo hacen, no hay problema. Pero acá yo quería hacerlo con la forma por ahí más analítica, que es, a ver, yo quiero ver la intersección, porque ¿quién es phi 1? Phi 1 es el ángulo en donde se encuentra el plano con la esfera. Intersección entre z igual a 1 y la esfera, x cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 4. Pero esto lo escribo en esféricas. Y en esféricas, fíjate que la esfera es ρ cuadrado igual a 4, ya lo hicimos, todo esto vale ρ cuadrado, que es lo mismo que decir ρ igual a 2. Y el plano z igual a 1, bueno, lo tengo que transformar. Entonces, z ¿quién es? Es ρ por el coseno de phi. Y eso tiene que valer 1. Bueno, listo. Entonces, de ahí despejo a ρ. ρ va a ser 1 dividido el coseno de phi. Esta es la ecuación, vamos a escribirlo acá, me parece que vale la pena. Otra vez estoy haciendo las cosas como una mona. Bueno, no importa. Esto es el plano en esféricas. Esto es la esfera en esféricas. Obviamente la esfera en esférica está buenísima. Es ρ igual a 2. Listo. Y entonces ahora lo que hago, vengo para acá arriba, perdonen la escritura así, onda árabe. Vengo para acá y digo, bueno, cuando la esfera se corta con el plano y cuando 2 es igual a, o sea, ρ igual a 2 tiene que ser ρ igual a 1 sobre el coseno de phi. Y ahí lo saco, mira, coseno de phi es un medio, phi va a ser, bueno, el arco coseno de un medio, que no me acuerdo, pero help, alguien tiene por ahí a mano el arco coseno de un medio. Tal vez todo el mundo se fue a jugar a la Play. Están matando zombies. Profe, Ah, sí. es un tercio de pi, Muy amable. o si no es 1,04. No. Ahí anda fenómeno. Perfecto. Muy amable. Listo. Ya encontramos este phi 1. Insisto que lo podríamos haber sacado directamente desde acá. Esto es entonces pi sobre 3. Bien. Ya tenemos todo entonces. El plano, ya sabemos qué ecuación tiene. Lo escribimos acá. El plano es ρ igual a 1 sobre el coseno de phi. La esfera, también tenemos la ecuación. Es ρ igual a 2. Ya está. Ya tenemos todo. Vamos. Volumen. Es. Primero empezamos con la parte esta de acá arriba, ¿no? Lo que sería la que llamé acá I1. Entre 0 y 2 pi tita. Entre 0 y pi tercios, o sea 60, ¿no? Sí, 60, diferencial de phi. En este sector, mientras que el ángulo va de acá hasta acá, ρ empieza a valer 0, porque el sólido está apoyado en el origen, así que siempre empieza desde 0 la distancia, pero termina en algo que depende de phi, que es el plano, que acá está 1 sobre el coseno de phi. Acá ahora ponemos la función que tenemos que integrar, que es 1, es al pedo ponerla, pero bueno. Ρ cuadrado
seno de phi diferencial de rho, más esta es la que llamé I1, más la integral entre pi sobre 3, no, perdón, porque acá sigo con entre 0 y 2pi, porque es el ángulo tita. Ahora sí, entre pi sobre 3 y pi sobre 2, o sea, entre 60 y 90, el diferencial de phi. Y acá está fácil porque empiezo en 0 y salgo por la esfera, que para esféricas es una constante. Y acá no pongo el 1 porque es innecesario. Déjenme poner directamente ρ cuadrado por el seno de phi diferencial de ρ. Esto es la segunda integral. Y 2. Y bueno, nada. Les cuento entonces dos cositas rápido. Yo acá les dejo un ejercicio que me parece que está bueno para que hagan. Este es, por supuesto, todo esto es optativo, pero cuanto más practique me parece mejor, que es cómo ubicar el qué radio tiene que tener la esfera para que el centro de masa de esta configuración, esto es una esfera y esta es un cilindro, una esfera que está apoyada arriba de un cilindro, para que la ubicación del centro de masa coincida con el punto de contacto, o sea, ahí, ¿no? Este es un ejercicio que yo suelo usar bastante, porque me parece que está bueno, porque lo podemos pensar muy intuitivamente, así. Las dimensiones del cilindro están dadas, mide 4 de diámetro, 2 de diámetro y mide 8 de altura, o sea que el cilindro está fijo, digamos, el cilindro, la densidad de masa es constante, o sea, la densidad es constante, así que lo podés considerar 1, ¿está bien? Lo que es variable es la esfera. Entonces, pensemos en los extremos. ¿Qué pasa si vos tenés el cilindro que mide 2 y 8 y el cilindro que mide 2 y 8? Pero, ¿qué pasa si le pones una esfera chiquitita o una esfera muy grande? ¿No? Fíjate que el centro de masa, todos sabemos que va a estar en este eje, ¿no? O sea, no se va a mover de ese eje porque por la forma que tiene, porque es una esfera, porque es un cilindro y porque tiene densidad constante, o sea, es homogéneo. Entonces, si la esfera es chiquita, el radio A es chiquitito, fíjate que el centro de masa tiende a tender al centro del cilindro, o sea, a la mitad del cilindro, siempre un poquito más para arriba, ¿no? Cuando la esfera es muy grande, al contrario, el centro de masa tiende a estar cerca del centro de la esfera. Bueno, va a haber una esfera intermedia donde el centro de masa lo ubique justo acá. Bueno, hay que calcular eso. Hay que calcular. Bueno, este es un problema que si no tenés integrales triples, vos vas a decir, no, pero yo ya tengo fórmulas de cálculo que me las dieron, que son fórmulas prácticas, que me las dieron no sé, en estabilidad, qué sé yo, no sé, te estoy tirando fruta porque no conozco. Sí, es cierto, pero ¿de dónde salen? O sea, ¿por qué las fórmulas son las que son? ¿Por qué uno calcula los centros? Y déjame decirte una sola cosita. Está bien, esas fórmulas te las podés meter en la carpeta si yo le pongo una densidad acá x más 1, qué sé yo. Si yo te pongo algo acá, que si no te pongo un cuerpo homogéneo, todas las fórmulas esas se van, ya está. Si no haces una integral triple no lo sacas. Y nada más. Tienen los ejercicios de la guía, ¿no? De nuestra guía. Tienen también los ejercicios que pueden, si quieren, de la guía de trabajos prácticos, que esa también la usamos, y los que están acá los que fui poniendo acá en esta clase. Este PDF lo armo y lo subo ya directamente al Drive, así que ustedes van a ir teniendo en esa carpeta de Drive los PDF que voy a ir
que voy a ir haciendo, digamos, siempre en el mismo lugar, cosa de no estar siempre poniendo un link nuevo, porque si no es una cosa de loco. Si quieren hacer una consulta de lo que necesiten o quieran, acá estoy. Profe, si yo tengo una pregunta. Este fin de semana entonces no se habilitaría ningún cuestionario, ¿verdad? Autoevaluación. La verdad, Autoevaluación. sí, la verdad que me hiciste acordar, deberíamos poner alguno, pero vamos a hacer una cosa, lo vamos a, a posponer para la próxima. Ok. Sí, está bien, pero la verdad que me hiciste acordar que sí, deberíamos, porque ya hace rato que no hacemos. Pero claro, ustedes recién hicieron el examen, el parcial y por ahí quedaron un poco cansados, ¿no? Bueno, eh, ¿tienen alguna otra cosilla? Ya no sé ni dónde apretar. Es una cosa loca. Profe, yo una consulta. Escuché recién que dijo de un drive Ah, que armó sí. una carpeta. eh, Fíjense que en la página, en el aula, en la primera parte, arriba de todo, que creo que se llama, tiene título general, creo que se llama, una de las últimas cosas que aparece dice resúmenes de clase o una cosa así. Bueno, eso es directamente un link que los lleva a una carpeta Drive donde voy a ir poniendo los PDF con todos estos resúmenes, que no es el video. El video lo pongo después aparte, como siempre, pero si quieren tener a mano los PDFs para ver los ejercicios y para ver los ejercicios que quedaron sin hacer para que practicar, ahí lo pueden sacar. Ah, ok, gracias. No, por favor. Bueno, gracias por la clase, profe. No, por favor. Gracias a ustedes por estar ahí aguantando que no sé cómo hacen. Bueno, les mando un saludo, espero que tengan una buena semana y siempre estamos en contacto de alguna forma. Feliz fin de. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego.